Y esta mañana yo quiero predicar acerca de la libertad. Estamos festejando hoy nuestra libertad como mexicanos, ¿verdad? Nuestra independencia y nuestra libertad. Y yo quiero tomar esa idea para predicarles esta mañana acerca de la libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Está bien? Entonces vamos a 1 de Samuel capítulo 8. Fíjate lo que dice versículos 4 al 7. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron dos cosas. Número 1, he aquí tú has envejecido. Y número 2, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, o entonces, ¿verdad?, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Entonces lo que Samuel hizo fue ir y orar a Dios, ¿verdad? Dice que Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo. O sea, Samuel oró y Dios le respondió y le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Escucha lo que viene a continuación, hermano: para que no reine sobre ellos. Fíjate, muy interesante esta historia. Los ancianos del pueblo de Israel y todo el pueblo de Israel usaron dos excusas para pedir un rey. La excusa número 1 era: tú ya estás viejo. Y la excusa número 2 era: tus hijos no andan en tus caminos. Entonces, por esas dos razones, que más bien son excusas, ¿verdad? Entonces tú debes instituir para nosotros o constituir para nosotros un rey. Porque la verdadera intención del pueblo de Israel, hermano, era ser libres de la autoridad de Dios. Pensaban que un rey terrenal, no sé cómo o no sé de qué manera, pero les iba a dar libertad para que ellos hicieran su voluntad. Creían que siendo, escucha la palabra que voy a usar a continuación, independientes de Dios, iban a poder ser libres. Porque la gente piensa que independencia es sinónimo de libertad. Bueno, hoy en la noche vamos a celebrar nuestra independencia que nos dio libertad. ¿De quién? De los españoles. Conquistamos la independencia para ser libres, y la gente piensa en independencia como sinónimo de libertad. La independencia siempre va a buscar libertad. Pero déjame te digo algo esta mañana: la independencia no necesariamente trae libertad. Muchas veces trae una mayor responsabilidad. Hermano, ya me independicé de mi trabajo y ahora soy mi propio jefe. Y eso me va a dar libertad para pararme a las 11 de la mañana y dejar de trabajar a las 3 de la tarde. No, de ninguna manera. Que hayas dejado tu trabajo donde entrabas a las 7 de la mañana y salías a las 6 de la tarde y te hayas hecho o te hayas vuelto independiente siendo tú tu propio jefe, eso lo único que va a traer es que te pares ahora a las 5 de la mañana y te acuestes a las 10 de la noche. Porque trae mayor responsabilidad, porque ahora yo soy el que le tengo que pagar a los trabajadores, yo soy el que tengo que pagar la renta, yo soy el que tengo que pagar la luz. Antes eso no me preocupaba, el jefe se encargaba. Pagarme a mí mensualmente, quincenalmente, semanalmente, como fuera, pagar la luz, pero ahora que yo soy independiente, me doy cuenta que no tengo toda la libertad que yo quisiera. O sea, qué bueno ser jefe para irme a Ixtapas y Guatanejo todos los fines de semana. Ahora eres jefe y ya no puedes ir a Ixtapas y Guatanejo, ¿no? Tienes que estar ahí los 365 días del año. Hermano, ya no vivo en mi casa,
me desafané de mis padres y ahora soy independiente y ahora soy libre. Pues no necesariamente, probablemente eso te trajo una mayor responsabilidad, porque ahora tú tienes que pagar tus propias cuentas, tienes que pagar tu propia renta. Y después de unos meses el muchacho o la muchacha se da cuenta y dice, híjoles, mejor me hubiera quedado con mis papás, ¿no? Por eso ya no se quieren casar los jóvenes, hermanos. Ya no quieren ser libres y quieren seguir siendo dependientes, ¿verdad?, de los padres. Fíjate, te doy la definición de libertad que yo encontré en el Google, ¿no? Entonces, si está mal, no me eches a mí la culpa, es Google, ¿ok? La culpa es de Google, ¿no? Libertad, dice, es la capacidad de una persona para actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. Escucha, libertad es la capacidad de una persona para actuar según 4 cosas: sus valores, sus criterios, su razón o su voluntad. Eso no lo dice Google, eso lo digo yo, independientemente de su madurez. Porque una persona puede tener libertad para actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, pero si es inmadura, ¿qué valores, qué criterios, qué razón y qué voluntad va a tener? Va a estar muy chueco. Y esa libertad se va a convertir en un problema. Esa libertad se va a convertir en una situación difícil para su vida si no tiene madurez. Si es una persona madura, con buenos valores, buenos criterios, una buena razón, no es necio, no es terco, sino que tiene razón y buena voluntad, pues entonces esa libertad le va a ayudar, va a ser una bendición. Pero aquí no dice que la persona tenga que ser o no madura. Aquí dice que libertad es la capacidad de una persona para actuar según valores, criterios, razón y voluntad, independientemente de si es o no es madura. Y luego la definición de independencia dice, se relaciona con la noción de libertad porque es la capacidad de hacer, de actuar y de elegir sin intervención o bajo la tutela de otra persona. ¿Escuchaste eso, hermano? Independencia se relaciona con la noción de libertad porque es la capacidad de hacer, de actuar y elegir sin intervención o bajo la tutela de otra persona. Y independencia es lo contrario a dependencia. Fíjate muy bien en esas 3 palabras que he estado usando en este tiempo porque son las importantes, ¿verdad? Libertad, dependencia, independencia. Escucha. Nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa, hermano, busca a toda costa la libertad como pretexto para ser independientes. Buscamos no depender de nadie y ser libres para hacer nuestra voluntad. Lo que buscaba el pueblo de Israel en la cita que acabamos de leer, hermano, era ser independientes de Dios para ser libres como las demás naciones. Eso es lo que le dicen a Samuel. Porque para ellos, escúchame, Dios demandaba mucho y estaban equivocados, porque Dios no demanda mucho. Realmente Dios demanda todo. Y como Dios demandaba todo y a ellos se les hacía mucho, dijeron, no queremos a este rey, queremos otro rey que sea un rey ser humano como nosotros, ¿verdad? Que nos entienda y nos dé libertad. Por eso le dicen a Samuel, por eso Dios más bien le dice a Samuel, me han desechado a mí para que yo deje de reinar sobre ellos. Es decir, quieren su libertad y quieren su independencia de mi señorío. Pero déjame te digo algo, hermano, al final el pueblo de Israel terminó siendo esclavo de todo. Terminó siendo esclavo de los ídolos, terminó siendo esclavo de su propio pecado y luego terminó siendo esclavo de Asiria, de Babilonia, de Grecia, de Roma. Y por eso Jesús en Juan capítulo 8 versículo 36 dice, si el Hijo los libera, ustedes verdaderamente serán libres.
Porque solamente en Cristo, hermano, podemos tener verdadera libertad. Solamente en Cristo podemos ser realmente libres. Hay tres áreas que esta mañana te voy a compartir, tres áreas muy importantes en las que Jesús nos trajo a nosotros verdadera libertad a nuestra vida. Tres áreas, apúntalas. Número 1, Colosenses capítulo 1, versos 13 al 14. Ve conmigo ahí, por favor. Y lo que dijo mi esposa es muy cierto. Trae tu Biblia, subraya tu Biblia, pinta tu Biblia, dibuja tu Biblia, escribe en tu Biblia. Algunos dicen, no, hermano, la Biblia es muy santa, no hay que. No, es un libro que necesitamos escudriñar y acabarnos. Y cuando nos lo acabemos, compramos otra. Pero estúdiala, escudriñala. No uses el teléfono, ¿verdad? Está bien el teléfono, como decía mi esposa, es cierto. Yo tengo mi Biblia aquí en la tablet, tengo mi Biblia en la computadora, tengo mi Biblia en el teléfono, pero no se compara a tener una Biblia físicamente y poderla traer y leer y escudriñar y hojear. Muy bien, entonces ahora estamos en Colosenses, ¿verdad que sí? Colosenses 1, fíjate los versículos 13 al 14. Dice, el cual, está hablando de Jesús, nos ha librado de la potestad o de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿En qué primera área Jesús trajo libertad a nuestra vida? En el área de que Él nos libera de la autoridad de las tinieblas. Dice ahí Colosenses 1, 13 al 14 que Él nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué significa eso, hermano? Que tú y yo éramos prisioneros, éramos esclavos de yugos y de ataduras espirituales, de un montón de cosas, ¿verdad? Fíjate, te voy a mencionar algunas. Éramos esclavos y prisioneros con yugos y ataduras en nuestros pensamientos y en nuestras actitudes del pasado, en sentimientos y emociones negativas, odios, rencores, amarguras, depresión, temores, miedos, y la lista podría ser muy larga, ¿no? Estábamos, tú y yo habitábamos en prisiones de oscuridad, a merced de vicios y adicciones. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿cuántos tenían vicios o cuántos tenían adicciones? Levanten su mano. Y yo creo que todos, ¿verdad? Alguien piensa y dice, no, hermano, yo nunca fui borracho, yo nunca fui drogadicto y yo nunca fumé. No, ¿y qué tal la adicción al pan? ¿Qué tal la adicción a la Coca-Cola? ¿Qué tal la adicción al café? ¿Qué tal la adicción a los dulces? ¿Qué tal la adicción a la televisión? ¿Qué tal la adicción a la pornografía? ¿Cuántos eran adictos? Y ahora sí todos levantan la mano, ¿verdad? No, así pues sí, hermano, yo levanto la mano, ¿verdad? Vivíamos, escúchame, estábamos en prisiones de oscuridad a merced de vicios y adicciones, atrapados, escucha lo que voy a decir, en la idolatría, en hechicerías, en brujerías. ¿De cuántos Dios los sacó de la brujería, de la hechicería? A ver, levanten la mano, yo quiero saber. ¿Una persona nada más? Bueno, gloria a Dios, qué bueno. De la idolatría, ¿a cuántos Dios nos sacó de la idolatría, hermano? Ahí hay más, ¿verdad? Atados, escúchame, esclavos prisioneros en yugos y ataduras de enfermedades físicas, de enfermedades mentales y de enfermedades emocionales. ¿Por qué? Porque vivíamos dentro del reino de las tinieblas. Ahí vivían en la mayoría de nosotros, en la mayoría de los casos, ahí vivían nuestros padres, ahí vivían nuestros abuelos, ahí vivían nuestros bisabuelos. ¿Sí o no, hermano?
en las tinieblas, y Dios nos saca de allí, nos da independencia de eso y nos hace libres, escucha, y nos traslada al reino, dice Colosenses 1:13 al 14, nos traslada al reino de su amado Hijo. La sangre de Cristo logró eso, hermano. La sangre de Cristo nos hizo libres de esos yugos y de esas ataduras que había puesto el enemigo sobre nosotros, y fuimos libres de esas enfermedades físicas, mentales, emocionales. Fuimos libres de la hechicería, de la brujería, de la idolatría. Fuimos libres de vicios, de adicciones, de odios, de rencores, de amarguras, de depresión, de temores, de miedos, de pensamientos y de actitudes del pasado. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios nos sacó de todo eso o de algunas de esas cosas? Y todos levantamos las manos, ¿verdad? Somos libres de toda opresión. Ahora somos libres de toda opresión de las tinieblas, y el enemigo ya no tiene autoridad sobre nuestras vidas. Fíjate que dice Salmo capítulo 149. Ve conmigo ahí, por favor. Salmo 146. Salmo 146. Y fíjate lo que dice el versículo 5 al 8. Este salmo es increíble. Debes subrayar estos versículos que te voy a mencionar a continuación del Salmo 146. Fíjate el verso 5, dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual, ese Dios ayudador, ese Dios que es nuestra esperanza, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Y ahora a partir del versículo 7 dice que hace 6 cosas. Escucha. Que hace, número 1, justicia a los agraviados. ¿Cuántos estaban agraviados por el enemigo? Todos nosotros, ¿verdad? Dice, hace justicia a los agraviados. Número 2, da pan a los hambrientos. Número 3, libera a los cautivos. Número 4, Jehová abre los ojos de los ciegos. Número 5, Jehová levanta a los caídos. Y número 6, Jehová ama a los justos. Amén. ¿Cuántos se gozan de esas 6 cosas? El Señor vino a darnos libertad de la cautividad de las tinieblas, pero debemos recordar algo, hermano, que somos libres, escucha lo que voy a decir, pero no independientes. Escucha, somos libres, pero no independientes. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios como hijos, como ovejas, como siervos, como esclavos. ¿Sabes por qué dependemos de Dios, hermano? Este salmo que acabamos de leer lo dice, porque solamente Él es nuestro ayudador y nuestra esperanza. Si Él no está con nosotros, hermano, de nada nos sirve la libertad. Si Él no nos ayuda, si Él no es nuestra esperanza, si no confiamos en Él y ponemos en Él nuestra esperanza, hermano, escúchame, de nada sirve nuestra libertad. Dependemos totalmente, tú y yo, dependemos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escucha, Romanos 8:2. Fíjate, dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Número 2, segunda cosa que Jesús nos da libertad, nos libera de la ley del pecado. La Biblia dice, sobre todo ahí en Romanos, que la ley del pecado, y en Gálatas también, dice que la ley del pecado produce muerte. Ahora, alguien se puede estar preguntando esta mañana: hermano, ¿y cuál es esa ley del pecado? Escucha, esa es la ley de nuestra carne que se contrapone a la ley del Espíritu. Dice Pablo: hay una ley en mis miembros
que no me deja buscar a Dios. El Espíritu con E mayúscula me impulsa a orar. El Espíritu con E mayúscula me impulsa a estudiar, a escudriñar y a leer la palabra. El Espíritu me impulsa a ayunar. El Espíritu me impulsa a ir a la iglesia los domingos, ¿verdad? El Espíritu me impulsa a levantar mis manos y a adorar y a alabar. Pero encuentro, dice Pablo ahí en Romanos capítulo 7, encuentro una ley distinta en mis miembros, en mi mente, en mi corazón, en mis manos, en mis ojos, ¿verdad? En la carne. Encuentro una ley que me impulsa más bien no a orar, no a leer la Biblia, no a ir a la iglesia, no a adorar, me impulsa al pecado, me impulsa a hacer lo malo. Y el Espíritu con E mayúscula se pelea contra mi carne y hay una fuerza, hay una tensión entre el Espíritu y entre mi carne, tratándome de jalar para un lado y para el otro, ¿verdad? Y si yo alimento mi carne, escucha, si yo alimento mis pensamientos, si yo alimento mis malos sentimientos, si yo alimento mis malas emociones, mi carne va a ganar. Pero si yo alimento a mi espíritu y oro, ayuno, leo la Biblia, busco a Dios, me arrepiento, vengo a la iglesia, no falto, aunque sea 15 de septiembre, el espíritu va a ganar. Por eso dice Pablo en Gálatas, dice, o caminan en la carne o caminan en el espíritu. Hermano, yo quiero caminar en la carne, pero también quiero caminar en el espíritu. No puedes. No puedes, porque son dos caminos totalmente distintos. Uno va para allá y el otro va exactamente para el lado contrario. ¿Cómo puedes caminar en la carne y cómo puedes caminar en el espíritu? No puedes. O caminas en la carne o caminas en el espíritu. Pero escúchame, la buena noticia es que dice allí en Romanos capítulo 8 versículo 2 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado a ti y a mí de la ley del pecado y de la muerte. Esa ley de la carne que se contrapone a la ley del espíritu, esa ley que se manifiesta en nuestra naturaleza caída, produce muerte. Y esa muerte es la separación de Dios en esta vida y en la eternidad. Estábamos tú y yo atados a esa ley del pecado, escucha, porque era inherente a nuestro corazón no regenerado y a nuestro corazón rebelde. Pero cuando el Señor entra y hace morada en nuestro corazón, rompe esa ley del pecado, rompe esa ley de la carne. Y tú y yo ya no tenemos que estar sometidos a esa ley. Ahora nos podemos someter voluntariamente a la ley del Espíritu y decirle: Señor, lo que tú quieras, como tú digas. La sangre de Cristo nos libera de esa ley, de esa autoridad que reinaba sobre nuestras vidas. Y ya, escucha lo que voy a decir, hermano, ya no tenemos que pecar. El diablo te engaña, te miente, no, tú tienes que pecar, tú necesitas pecar, todos pecan, esto es normal porque tú eres hombre, porque tú eres mujer, así son las mujeres, así son los hombres, así pensamos nosotros, ¿verdad? Así piensa el mundo. No, escúchame, reprende esos engaños del enemigo, esas mentiras del diablo. Ya no tengo que pecar, yo ya no tengo que estar atado al pecado. ¿Por qué? Porque Jesús me hizo libre de la ley del pecado por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Jesús nos hizo libres, escucha, para ser obedientes a sus mandamientos. Jesús nos hizo libres para obedecer y para vivir apartados para Él. Gálatas capítulo 5, ve conmigo ahí por favor. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Dice el apóstol Pablo: estén pues firmes en la, fíjate cómo dice, estén pues firmes. ¿Qué significa estar firme, hermano? No descansar. Firme significa estar atento, estar alerta, estar prevenido. Eso sería contrario a estar distraído.
Y dice Pablo, ustedes necesitan estar firmes en esa libertad o en la libertad con que Cristo nos hizo libres, para ya no estar y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, si tú no te pones firme, atento, listo, al pendiente de tu libertad que tienes en Cristo, tú te puedes volver a someter otra vez al yugo de esclavitud. Ya no estamos más sujetos al yugo de esclavitud. Ahora podemos presentar, dice Romanos capítulo 6, todos nuestros miembros, nuestro cuerpo a Dios como instrumento de justicia. Y vuelvo a repetir esta mañana, somos libres, pero no independientes. Dependemos de Dios para nuestra salvación. Dependemos de Dios para vivir de acuerdo a su voluntad. Porque nosotros no podemos vencer al pecado en nuestras propias fuerzas. ¿Cómo enfrentamos al pecado? En el nombre de Jesús, con la palabra, a través de su sangre. Pero nunca en nuestro poder o en nuestra autoridad, porque tú y yo no tenemos ningún poder y ninguna autoridad. Todo nuestro poder y toda nuestra autoridad viene de Dios. Yo dependo de Dios. Dice Jesús, unidos a mí pueden hacer cualquier cosa. Separados de mí, nada pueden hacer, ¿verdad? Pero si se unen a mí, pueden dar fruto. Y número 3, la tercera cosa en la que Dios nos da libertad. Vayan conmigo, Hebreos en el capítulo 10. Y fíjate lo que dice el versículo 19, Hebreos 10, 19. Fíjate, dice, así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. Esa es la tercera cosa en donde Dios nos da libertad. Escucha, para entrar hasta su presencia. Ahora tú dices, hermano, ¿y eso como para qué lo queremos, verdad? Wow, hermano, eso es increíble. Poder entrar a la presencia de Dios a través de la sangre de Cristo con libertad. Y por eso podemos tener tiempos de oración y de adoración. Y por eso Dios te escucha y por eso Dios te responde. Tú no necesitas ser judío, tú no necesitas ser levita, tú no necesitas ser sacerdote y mucho menos sumo sacerdote, porque solamente bajo esas 4 condiciones podías entrar a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Fíjate, primero tenías que ser judío. Segundo, tenías que venir de la tribu de Leví. Tercero, tenías que ser sacerdote. Si eras mujer, olvídalo. Hombre, sacerdote. Y cuarto, tenías que ser sumo sacerdote. O sea, cada vez el embudo se iba haciendo más chiquito, ¿verdad? Y el único que podía entrar al lugar santísimo y presentar la sangre y tener contacto con Dios era única y exclusivamente el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús muere en la cruz, dice las palabras, consumado es, ¿verdad? La obra se acabó. Y en ese momento que Él expira, ¿verdad? Y su espíritu se va de su cuerpo y muere. En ese momento que Él muere en la cruz, hermano, dice la Biblia, dice el Nuevo Testamento, los evangelios, que en ese preciso momento el velo del templo se rasgó en dos, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque la obra era de Dios hacia el hombre. Y el velo del templo se rasga, significando que ahora no solamente el sumo sacerdote, no solamente los sacerdotes, no solamente los levitas, no solamente los judíos, cualquier persona de cualquier nación podía ahora entrar hasta la presencia de Dios. Y ahora, 2024, aquí estamos tú y yo con nuestras manos levantadas, orando y diciendo, Señor, tú eres bello, mi amado es el más bello entre millares y millares. Y oramos y decimos, Señor, tú eres bueno, tú eres grande, tú eres maravilloso. ¿Y sabes algo, hermano? Y Dios nos escucha.
nos oye, nos ve y nos contesta de acuerdo a su voluntad. Somos mexicanos y somos hombres o mujeres y somos pecadores, pero Dios nos ve a través de la sangre de Cristo Jesús. Somos libres, pero no independientes. ¿Por qué, hermano? Porque somos débiles y tú y yo la regamos y fallamos. Somos libres para acercarnos al trono de la gracia, pero es por su misericordia. Nos acercamos en arrepentimiento, sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Yo te pregunto esta mañana, ¿cuántos fallaron esta semana? ¿Cuántos la regaron esta semana? Levanten su mano. Todos. Algunos pecados muy, muy pequeños, ¿verdad? Y otros pecados que tú dices, mano, ¿a poco hizo eso, verdad? Pero venimos delante de Dios, le decimos, Señor, perdóname, límpiame, aquí estoy, y levantamos las manos y Dios está ahí listo para abrazarnos y decir, sí, te perdono por la sangre de mi Hijo derramada en la cruz del Calvario a favor de ti. Amén. Voy a terminar con esta cita, ve conmigo, Gálatas capítulo 5, el versículo 13. Escucha, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Pero viene una advertencia, dice, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Para qué somos libres, hermano? No somos libres para hacer nuestra voluntad, no somos libres para vivir como queremos, somos libres para obedecer a Dios, somos libres para someternos a Él. Somos libres para servirle al Señor y para servirnos, dice ahí Gálatas 5:13, para servirnos unos a otros. Somos libres para depender de Dios. Alcanzamos nuestra independencia del reino de las tinieblas, pero ahora dependemos del reino de la luz. Alcanzamos nuestra independencia del diablo, pero ahora dependemos totalmente y completamente del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén, hermano. Porque seguimos siendo débiles, seguimos siendo vulnerables, seguimos necesitando mucho de la presencia del Señor. El Señor nos libera de tres cosas. Nos libera de la autoridad de las tinieblas, nos libera de la ley del pecado y nos libera para poder entrar a su presencia. Libres pero dependientes en Dios, que es el único que puede llevarnos a vivir en santidad y en victoria. Esta tarde vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a recordar que Dios nos dio libertad. Libertad para obedecer, libertad para amarle, libertad para depender en Él. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor. Levanta tus manos ahí si quieres hacerlo y dile, te doy gracias por la libertad que tú ganaste para mí. Te doy gracias por la libertad que tú ganaste a través de tu sangre. Pero Padre, hoy declaro, Señor, que no soy libre para vivir la vida de acuerdo a mi propia voluntad o mis ideas o mis pensamientos. Hoy declaro, Señor, que soy libre para obedecerte a ti, para depender de ti, para amarte a ti, para servirte a ti y para servir a mis hermanos. Para vivir no en mi voluntad, sino en tu voluntad. Te doy gracias, Señor, porque tú me liberaste de la autoridad de las tinieblas. Te doy gracias porque tú me liberaste de la ley del pecado. Te doy gracias porque tú me diste libertad para entrar a tu presencia, Señor. Y te pido que me enseñes, Dios, que yo debo vivir en obediencia, sometido y dependiente a tu voluntad, a tu plan y a tu propósito para mi vida, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dale gracias a Dios ahí por su sangre derramada en la cruz del Calvario y dile, Padre, gracias porque me salvaste, gracias porque me redimiste, gracias porque me santificaste, porque me perdonaste todos mis pecados, Señor.
los sepultaste en lo profundo de la mar y no te acuerdas más de ellos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Amén.